Vamos a resolver un ejercicio donde debemos probar que dos grupos son isomorfos. Uno de esos grupos contiene una especie de cociente, y bueno, en esos casos suele ocuparse el teorema de isomorfismo de grupos, que dice lo siguiente: si tengo un homomorfismo de grupos, de un grupo A a un grupo B, entonces A cocientado con el kernel de phi es isomorfo a la imagen de phi, del homomorfismo. Bueno, a veces se plantea de otra manera, se dice que tiene un homomorfismo epiyectivo, y entonces en vez de poner imagen de phi, le ponen B. Pero es equivalente y esto es un poco más general. Entonces la estrategia en este tipo de problemas va a ser construir una función que vaya de Zn, el grupo abeliano de n elementos, al grupo abeliano de k elementos, de tal manera que el kernel de esa función sea justamente k. O sea, el generado por k, por el número k en el grupo de n elementos. Esto más precisamente se debería escribir, para que no haya confusión, k módulo n. Pero para no escribir tanto, lo escriben así en el libro, pero es lo mismo. Esto es lo que quieren decir para que no haya ninguna confusión. Ya, entonces vamos a comenzar a crear la función. Una de las funciones más o menos sencillas, yo tomo un elemento cualquiera de módulo n y tiene que ir a parar a, bueno, lo voy a mandar a parar a el mismo elemento, pero esta vez módulo k, o sea, el mismo número, módulo k. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer es ver que está bien definida. Siempre que yo defino una función que parte de una especie de, el z sobre n es una especie de cociente. Por ejemplo, la clase del 5, lo mismo que la clase del 17, la clase del 12 es lo mismo que la clase del 0. Bueno, si estamos en módulo 12. Bueno, en general, si yo como estamos en caso n, si la clase de A va a ser la misma que la clase de A más B, o sea, A más N, etc. Entonces, primero que nada tenemos que probar que está bien definida. Ya, entonces uno podría tomar otro representante en vez de tomar X, ¿sí? Esta es la clase del X. Ya. La clase de X módulo N, supongamos que es igual a la clase de Y módulo N. Aquí tenemos que llegar a que phi evaluado en X es igual a phi evaluado en Y. O sea, no importa qué representante yo tome, la función lo envía al mismo elemento. Eso quiere decir que está bien definida. Bueno, por ejemplo, para que quede más clara esa parte, supongamos que yo estoy enviando de Z12 a Z3 bajo esa misma función. O sea, por ejemplo, el 5 módulo 12 va a parar a el 5 módulo 3, que corresponde a 2. O sea, la clase del 5 módulo 12 va a parar a la clase del 2 módulo 3. ¿Sí? Bueno, hay dos representantes posibles, el 5 y el 2, pero quedémonos con el más pequeño, para que se vea lo que ocurre. Entonces voy a tomar otro elemento que sea igual a la clase del 5. Al 5 le voy a sumar 12, me da 17, así que es otro representante de 5 módulo 12. Veamos dónde va a parar. Bueno, por definición va a parar a 17 módulo 3. ¿Y cuánto es 17 módulo 3? Lo vamos a reducir para ver si es equivalente al anterior. 3 por 5, 15, me sobran 2. Esto es 2 módulo 3.
Entonces, esta función, bueno, no lo hemos probado, pero está bien definida. Lo que tiene que ocurrir exactamente, como sale en la hipótesis, es que k divida n, en este caso 3 divide a 12. Esa hipótesis es necesaria. Vamos a dar un ejemplo donde no ocurre y que la función va a estar mal definida. Entonces, lo que vamos a hacer es enviarlo esta vez a Z5. Como 5 no divide a 12, deberían haber problemas. Ahí está Z5. Entonces, ahora no cumple la hipótesis del ejercicio. En este caso, la función va a estar mal definida. Vamos a tomar un elemento, 7, por ejemplo, módulo 12, y lo vamos a enviar a 7 módulo 5, tal como está definida nuestra función, la que definimos para la demostración. Bueno, y reduzcámoslo, esto es lo mismo que 2 módulo 5, ¿sí? Porque 7 dividido 5 cabe 1 y sobran 2. Ahora, ¿a dónde va a parar el 19? El 19 es exactamente la clase del 19, la misma que la del 7, así que estamos viéndolo con otro representante nada más. El 19 lo envía al 19 módulo 5, la función, y 19 módulo 5 es la clase del 4, porque 19 dividido 5 son 3 y sobran 4. Por lo tanto, esta función está mal definida, ya que tomé distintos representantes y fui a parar a distintas clases. Tomé una misma clase, solamente distintos representantes, y fui a parar a dos elementos distintos en el otro cociente. Entonces, así, ¿cómo funciona esto? Entonces, en resumen, tenemos que demostrar que si tomo dos representantes distintos, bajo la función van a parar al mismo elemento. O sea, phi evaluado en x es lo mismo que phi evaluado en y. Ya, entonces, ¿qué significa que x sea igual a y módulo n? Eso significa que n divide a x menos y. Esa es la definición de congruencia, módulo, etc. Ya, y esto implica, debido a que k divide a n, como k divide a n, y n divide a x menos y, por transitividad de la divisibilidad, k también divide a x menos y. Por lo tanto, bueno, y eso último es equivalente a que x, la clase de x, módulo k, sea igual a la clase de y, módulo k. Y eso, por la definición de nuestra función, significa que phi de x, bueno, pongámosle así nomás, una implicancia, y eso implica que phi de x es igual a phi de n, o sea, phi de y. Tomamos dos representantes distintos y fueron a parar a la misma clase, al mismo elemento. Ya, por lo tanto, la función está bien definida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Encontrar su kernel. Bueno, lo que queremos específicamente es que el kernel de phi sea el generado por k. Porque de esa manera, al ocupar el teorema de isomorfía, me va a quedar que, bueno, el a corresponde a los enteros módulo n, cocientado con k, isomorfo a los enteros módulo k. No, y nos falta una cosa más antes de aplicar el teorema de isomorfía, que es verificar que es biyectiva, pero bueno, es muy sencillo, simplemente si quiero caer en la clase de x sub k, ¿cuál va a parar ahí? X módulo n. No, no es nada más que eso, pero hay que mencionarlo. La biyectividad es trivial. ¿Sí? Ya que si x módulo k pertenece a z sub k,
Entonces existe un elemento en el conjunto anterior que es la clase de X, pero esta vez módulo N, que va a parar a Sx sub k. Ya, entonces, bueno, había que mencionarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el kernel. Ya, ¿cuánto es el kernel? Bueno, por definición del kernel es el conjunto de todos los X módulo N pertenecientes a Zn, pero vamos a omitir esa parte, tal que phi evaluado en ese valor, en ese elemento, me da el neutro del grupo. ¿Cuál es el neutro del grupo aditivo módulo K? La clase del cero, módulo K. O sea, todos los elementos divisibles por K. Ya, ¿y esto a qué corresponde? Bueno, nuevamente son todos los X, tales que es lo que es phi evaluado en X módulo 12. Bueno, de acuerdo a la, perdón, eso era módulo N, ese es un N. Esto va a parar a X módulo K. O sea, quiero que X módulo K sea igual a la clase del 0. De acuerdo a la definición de congruencias, esto sería entonces todos los X módulo N, tales que K, cuando dos clases son iguales, cuando K divide a su resta, a X menos 0. O sea, K divide a X finalmente. Entonces son todas las clases de X tal que K divide a X. O sea, son todos los X tales que X se escribe como K por M. Bueno, ¿y qué es lo que es eso? Eso no es más que el generado por K. Ya, a ver, mejor lo vamos a escribir en la pizarra siguiente. Ya, entonces el kernel de phi corresponde al generado por la clase del K. O como lo abreviaron ahí en el ejercicio, el generado por K, subentendiendo que es un subconjunto o subgrupo de Zn. Entonces, ahora sí, haciendo uso del primer teorema de isomorfía de grupos, tenemos que Z sub n, cosentado con el kernel de la función que definimos, que era K, es isomorfo a Z sub K. Y eso termina la demostración.